Bueno, muy buenos días a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida al evento de lanzamiento regional del Informe Mundial de 2021 sobre el SIDA de ONU-SIDA. Yo soy Daniel de Castro, asesor de comunicación de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, y seré el moderador de este evento. Cuento con apoyo de mi colega Ivonne Zelaya, que estará también moderando el chat y apoyándonos con las admisiones en este grupo. Entre muchos puntos importantes en el informe destaca el hecho de que las personas que viven con el VIH son más vulnerables al COVID-19 y, sin embargo, cada vez son mayores las desigualdades que impiden a estos grupos de población acceder a las vacunas contra el COVID-19 y también a los servicios para el VIH. El objetivo del evento que tenemos hoy es traer una perspectiva regional a los datos mundiales y promover el debate alrededor de nuestros retos en Latinoamérica y el Caribe. Para eso proponemos como agenda las palabras de bienvenida de la presidencia del GCTH, el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, al cual agradecemos por apoyarnos en este debate, y también una presentación de los puntos principales del informe por la directora regional de ONU-SIDA, y después un espacio para preguntas y respuestas. Entonces empezamos. Le doy la palabra a Pablo Montoya, secretario ejecutivo del GCTH. Muy buenos días, Pablo. Hola, hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Y nuevamente gracias por estar aquí. Yo creo que es súper importante, ¿verdad? Poder contar con la participación de las redes de sociedad civil, jefaturas de programa y organismos internacionales que veo que aquí están conectados. Veo compañeras de la OPS, veo por ahí a Fernando, a Mónica y bueno, tanta gente linda que siempre nos acompaña. Importantísimo, ¿verdad? Poder retomar lo que son todos los datos que recopila el informe mundial, en este caso para la región de Latinoamérica, quienes estamos involucrados en todo este proceso de recolección de datos, de inclusión a la herramienta de ONU-SIDA, sabemos que es un trabajo arduo, sabemos que el primer trimestre del año nos lleva su tiempo, ¿verdad? Y bueno, y ahora que se ha combinado con todo esto de la pandemia, pues ha sido un reto importante, pero eh, son instrumentos que no podemos abandonar. Yo creo que arrojan muchas variables importantes y ahora que se ha unido con todo esto de la temática del COVID, creo que nos ayuda como a complementar muchísimo mejor lo que es la información, que en muchos países sigue siendo una brecha, ¿verdad? Yo creo que la totalidad de las variables en ocasiones no las logramos recopilar del todo, pero lo que hemos recopilado durante todos estos años ha sido de vital importancia para la toma de decisiones. Vamos a ver hoy este informe y qué nivel de detalle podríamos obtener. Ya la doctora Alejandra nos va a mostrar todo eso. Yo creo que sin duda es posible que no lo hagamos en su totalidad, pero sí que sepan que es una información que está a disposición, ¿verdad? De los países, que implica mucho trabajo en su recopilación y que nos da todos los parámetros, ¿verdad? Con respecto a la incidencia, diagnóstico, estimaciones que tenemos en el país, el índice de política, todos los de medicamentos, el proceso de discriminación que puede haber en los países, pero que igual nos va a decir cuáles son las acciones que tenemos que seguir fortaleciendo, que yo creo que ahí está lo principal. Entonces, estos informes, si bien es cierto, cada país va a tener su apartado, hoy vamos a ver la generalidad. Entonces, para mí es un gusto, bueno, volver a contar con la doctora Corado para que nos muestre este avance y este informe regional. Agradecerles nuevamente por estar acompañándonos. Hemos tenido algunas actividades ahí como seguidas, pero igual seguimos contando siempre con una buena participación y eso nos motiva mucho. Entonces, agradecerles y bueno, te dejo las palabras con Daniel y Alejandra para ver el informe. Gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a la presentación de la directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, Alejandra Corao. Muy buenos días, doctora Alejandra. Muy buenos días, Daniel, y muy buenos días, Pablo. Primero que nada, muchísimas gracias al Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, a la Secretaría que en el día de hoy tú representas,
bienvenido a este rol que te toca asumir en estos tiempos tan difíciles. Todo el éxito para ti y, como siempre, nuestro acompañamiento como ONUCIDA en todo este proceso que te va a tocar acompañar. Y estoy de acuerdo contigo en tu frase final. Es siempre un placer contar con esta convocatoria, lo que demuestra realmente el compromiso de todos los que estamos aquí presentes con la agenda del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal. A mí me gustaría realmente creer que es con ONUCIDA, pero yo sé que es con el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, con este grupo colegiado que se ha construido durante tantos años y que a ustedes les ha, como programas, como redes, como copatrocinadores han realmente reforzado, y que siento que este último año, a pesar de la pandemia, ha tenido un crecimiento, y siempre lo diré, yo diría que exponencial, por la participación tan importante que ha recibido. Así que de verdad los felicito, las felicito, les felicito por estar aquí el día de hoy. Quiero también agradecer a todos los programas nacionales de SIDA que están aquí conectados, a sus representantes, por participar y por seguir aquí sentados, y sobre todo por acompañarnos hoy en este lanzamiento, a las representaciones de la sociedad civil y de las redes, de las comunidades organizadas, de las organizaciones no gubernamentales, a los copatrocinadores que hoy incluso son, hay mayor representatividad. Está la Organización Panamericana de la Salud, que siempre está con nosotros, pero veo también a la UNESCO, veo también al Programa Nacional, al PNUD. No pude escanear bien todo, pero creo que me pareció también ver al Programa Mundial de Alimentos. De verdad, muchísimas gracias a los copatrocinadores por estar aquí. Veo también al Fondo Mundial, no sé si vía PEPFAR, pero también agradezco a los donantes por estar aquí con nosotros. Quiero también agradecer a los países en general, a los representantes de los países que, como bien dijo Pablo, se sientan a hacer los datos que permiten nutrir este informe. Siempre dicen el informe mundial sobre el SIDA de ONUCIDA. No es el informe mundial del SIDA de ONUCIDA, es el informe mundial del SIDA de los países, porque lo que nosotros colocamos aquí, analizamos, es lo que los países aportan, lo que los gobiernos aportan, y muchas veces con la participación de las sociedades civiles, como en este caso, este informe fue con la participación y representatividad de muchas organizaciones que también participaron en las discusiones de este GAM. Entonces, no es el informe de ONUCIDA, es el informe de los países que ONUCIDA pues compila, monta, analiza, estructura y monta en unos gráficos muy bonitos para que después se puedan ver, pero siempre son los datos que aportan los países. Y ya entrando en materia de mi presentación, pues agradecer de verdad al equipo de información estratégica, de comunicación, y a todos mis colegas que realmente son los responsables de esta presentación que les voy a hacer. A pesar de que actualmente asumo el cargo de directora regional, no se me olvida los que siempre están detrás de las presentaciones, y quiero realmente agradecer a mi equipo por montar esta bonita presentación que hoy voy a compartir con ustedes. Entonces, esta es una presentación de 25 láminas. Voy a tratar de hacerlo en 25 minutos para que nos dé tiempo de preguntas y respuestas. Como bien dijo Pablo, no se supone que vamos a entrar en los detalles de los países. Esos detalles los pueden encontrar, y al final les doy unos vínculos donde pueden encontrar la información más detallada y explica claramente dónde encontrarla. La idea ahorita es ver realmente solamente incluso América Latina. Ni siquiera voy a abordar el Caribe, que se explica en otro capítulo aparte, y que por aras del tiempo pues quise realmente solamente concentrarme en América Latina. El contenido que vamos a conocer, como ya dije, es importante que representa el producto del trabajo arduo de los equipos nacionales de estimaciones, quienes realmente trabajaron por meses. De la misma manera, hay que agradecer a las oficinas de monitoreo que respondieron y validaron los datos en el monitoreo mundial de SIDA. Así que, por favor, recuerden, este reporte es su reporte. Y va a tener como contenido una introducción y el resumen de la situación global, un resumen de la situación de América Latina, unos casos de estudio, específicamente 3 casos que reflejan una mirada de la desigualdad, y como último punto, el que yo considero que es importante, reflejar las inversiones para acabar con la pandemia, específicamente en América Latina, y luego abriremos un espacio para la discusión. Empezando específicamente con la situación global, el nuevo informe de ONUCIDA muestra que las personas que viven con el VIH se enfrentan a un doble peligro en este momento: el VIH y el COVID, mientras que
que las poblaciones claves y los niños siguen quedándose atrás en el acceso a los servicios relacionados con el VIH, como veremos en las láminas más adelante. Al interior de los países, estas desigualdades sociales y económicas siguen impidiendo que el mundo esté realmente en curso para acabar con el SIDA como problema de salud pública. Siguen muriendo personas con SIDA cuando contamos con las medicinas que podrían salvar sus vidas. Sabemos que globalmente a finales del 2020 habían 37.7 millones de personas viviendo con VIH, que actualmente hay 10.2 millones de personas que no están en tratamiento y que durante el 2020 se estiman que hubo 1.5 millones de nuevas infecciones de VIH y 680,000 muertes relacionadas con el SIDA. Acuérdense que estas muertes fueron antes de la pandemia, porque son las que reflejan probablemente casos complicados antes de la pandemia de COVID. Las muertes consecuencia del COVID las veremos en los próximos años. Entonces, pero aún antes de la pandemia de COVID que se vea reflejado, teníamos 10.2 millones de personas que no estaban en tratamiento. A pesar de que el mundo ha focalizado sus esfuerzos, y esta lámina me parece realmente, wow, súper dura, sus esfuerzos en superar los nuevos retos presentados por la pandemia de COVID, es importante reconocer que el VIH sigue siendo una amenaza a la salud mundial. Y si ustedes ven este gráfico, la pandemia, déjame poner el láser aquí, la pandemia de COVID ha puesto en evidencia estas desigualdades, tanto económicas como sociales, que llevan alimentando la pandemia del VIH durante décadas. Y como muestra este gráfico, vemos cómo, no sé si pueden ver la lucecita roja, vemos cómo en aquellos países donde la prevalencia del VIH es más alta, la cobertura de vacunas al COVID-19 es más baja. Entonces, esto demuestra cómo ambas epidemias son agravadas por las desigualdades y aunque podemos aislar ejemplos de avances y éxitos a nivel global, los avances varían de país a país reflejando estas desigualdades. También sabemos que los avances logrados en los programas de VIH más robustos se han visto lamentablemente atenuados por la acción insuficiente de algunos programas. Vemos cómo en aquellos países donde había programas de VIH fuertes, parece mentira, hubo también respuestas al COVID bastante más fuertes que en aquellos países donde los programas de VIH no eran tan fuertes, porque de alguna manera había unos sistemas de atención mucho más efectivos. Entonces, realmente este es un mapa que claramente demuestra desigualdades, sobre todo en el continente africano. Si vemos nuestro ejemplo de América Latina, yo creo que esta es una gráfica, esta presentación de PowerPoint, por cierto, se les va a compartir. Ivonne la tendrá con ella cuando terminemos la presentación y se las vamos a enviar para que todos la tengan. Pero esta gráfica demuestra cómo la crisis causada por el COVID ha tenido efectos devastadores en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Y como ejemplo de eso, vemos cómo podemos tomar la pérdida del Producto Interno Bruto, déjame volver a poner el lásercito por aquí, de la economía, que fue 8.5% en nuestra región, que fue la pérdida más alta de todas, inclusive comparada con los países de ingresos bajos, que podríamos considerarlos los países más pobres. Bueno, pues América Latina fue el país que tuvo una mayor pérdida del Producto Interno Bruto, por supuesto comparado con todo el mundo, pero incluso comparado con los países de ingresos más bajos. Y si comparamos las muertes, vemos que las muertes en América Latina alcanzaron casi el 30%, a pesar de que la región de América Latina representa solamente el 8% de la población. Entonces podemos decir que el COVID-19 ha dañado las economías de la región, colocando los sistemas de salud bajo presión adicional y conduciendo a millones de personas a peligros financieros que tendrán consecuencias en su salud. Sin embargo, también es importante decir que respuestas rápidas, creativas, tanto de gobierno como de organizaciones, limitaron e impidieron muchas interrupciones del servicio de VIH, y lo veremos más adelante en la mayoría de nuestros países. Por ejemplo, la implementación de la dispensación de multimés y el intercambio de medicamentos antirretrovirales en la región. Pero estos son datos, como pueden ver, que están claramente estipulados, y como siempre digo, la epidemia del COVID no ha terminado en nuestra región, y esta pérdida del Producto Interno Bruto y este aumento en la mortalidad asociado al COVID sigue marcando profundamente nuestra región.
Si nos vamos directamente a los cambios en las nuevas infecciones, ninguna región ha alcanzado la meta de 75% de reducción de las nuevas infecciones y muertes relacionadas con el SIDA que nos habíamos planteado entre el 2010 y el 2020 en la declaración del 2016, la declaración política. Sin embargo, regiones como Europa del Este y Asia Central y África del Norte observan unos incrementos importantes en las nuevas infecciones. Sin embargo, no podemos sentirnos contentos en América Latina porque aunque no ha habido incremento, pues tampoco ha habido reducción. Estamos en un plató. Si esa gráfica fuera del año pasado, veríamos que había un incremento. Sin embargo, pues este año nos mantenemos en un plató y ha habido un 21% en la reducción de la... No tengo. Aló, ¿pueden poner por favor sus micrófonos en mute, por favor? O estar pendientes los co-hosts. Entonces, tenemos un plató en el número de reducción de nuevas infecciones, lo cual es muy mal para alcanzar la meta que queremos de control de la epidemia, y además la reducción en las muertes realmente es más baja que la reducción global, que es del 47%, que es el 47%. Así que todavía le falta un poco a América Latina para realmente alcanzar las metas que nos hemos planteado. El reporte de ONUCIDA demuestra que de las 1.5 millones de nuevas infecciones a nivel mundial, el 65% de ellas ocurren en las poblaciones claves. Así que podemos decir que a nivel global, las poblaciones claves es donde se encuentra el crecimiento en las nuevas infecciones. Sin embargo, si nos vamos a nuestra región, ese porcentaje es significativamente mayor, donde vemos que el 92% de las nuevas infecciones ocurrieron o en las poblaciones claves o estimamos en las parejas de estas poblaciones claves. Esto es un llamado para dirigir nuestros esfuerzos claramente en acciones de prevención específica para este grupo de población, porque evidentemente acciones dirigidas a población general solamente estarían atendiendo al 8% de la población. Y eso es una acción que tenemos que tener muy claro a la hora de garantizar inversión y a la hora de focalizar los recursos que tenemos. Ahora vamos a entrar específicamente en detallar todavía con más especificidad los datos de América Latina. Sabemos en este momento, y esta es, digamos, la gráfica central de cómo está la epidemia para finales del 2020 en América Latina, que tenemos 2.100.000 personas viviendo con VIH, 25.000 de ellos son menores de 14 años, que hubo aproximadamente 100.000 nuevas infecciones de VIH, que es un número que se ha mantenido más o menos así en los últimos años, con una incidencia de 0.18 por cada 1.000 nuevas infecciones, con una prevalencia de 0.4 para mayores de 15 años, con unas aproximadamente 31.000 muertes, y con una cobertura de tratamiento antirretroviral que es de las personas que conocen su estado de VIH de 81% y del total de personas que viven con VIH del 65%. Y esa diferencia es importante y la vamos a ver en lo que se conoce como las cascadas. Este gráfico no es otra cosa que el mismo dato que acabo de decir anteriormente relacionado con las muertes y con las nuevas infecciones, que simplemente nos permite ver de manera visible como en el caso de las nuevas infecciones, pues bueno, no ha pasado nada. Estamos exactamente igual, es un cambio de cero. Y en relación con las muertes, pues una reducción del 21%, que es una reducción, por supuesto, pero muy lejos de la meta que queremos alcanzar, que es reducir el 75% en los dos indicadores. El nuevo reporte de ONUCIDA también señala cómo en años anteriores la efectividad del tratamiento estaba claramente relacionada con la reducción del número de muertes relacionadas con el SIDA. Los avances en la reducción de la mortalidad serían aún mayores si al mismo tiempo la región lograra reducir el número de nuevas infecciones. Fíjense ustedes que aquí vemos claramente cómo hemos aumentado el número de personas en tratamiento y bueno, sí veíamos cómo iban reduciendo el número de muertes. Sin embargo, la reducción sería mucho mayor si realmente también pudiéramos reducir el número de nuevas personas que se están infectando en este momento para realmente lograr una pendiente mucho más baja de lo que realmente estamos encontrando en este momento. La proporción hombre-mujer, a mí siempre me gusta, por deformación profesional, diferenciar hombres y mujeres. La proporción hombre-mujer de las muertes relacionadas al SIDA sigue siendo la misma, una tendencia parecida al de las nuevas infecciones, en donde se observa que los hombres son más afectados en términos de mortalidad, esto debido en parte a que la mayor parte de los hombres adquieren el VIH
en términos proporcionales que las mujeres, siguen siendo personas, los hombres se infectan más que las mujeres en términos proporcionales en nuestra región, y al hecho de que generalmente las mujeres acuden al servicio de salud con más frecuencia y más temprano en el curso de la enfermedad que los hombres, muchas veces relacionado con los controles ginecológicos y porque en muchos países pues hay pruebas de VIH que incluso son obligatorias durante el control prenatal. Entonces, en relación con el número de muertes, pues la proporción sigue siendo mayor en los hombres que en las mujeres, y es un dato que es importante analizar a la hora de hablar de masculinidades, a la hora de atender la reducción de las muertes. También sería importante hacer un análisis en términos raciales. Vemos, por ejemplo, cómo en Brasil la muerte por SIDA en la mujer afrodescendiente es mucho mayor que de la mujer blanca. Esos son datos que también es importante analizar y traer a reflejar, sobre todo si queremos hablar de desigualdades. Y ahora vamos a hablar de las cascadas. Yo sé que todos ustedes son unos expertos en cascadas, pero sí me gustaría, porque particularmente este año hay una diferencia importante entre las dos cascadas, entre la cascada 90-90-90 y entre lo que se llama la cascada del tratamiento. En la cascada 90-90-90, acuérdense que 90-90-90 es que el 90% de las personas que viven con VIH sepan que están diagnosticadas, que el 90% de las personas que están diagnosticadas estén en tratamiento y que el 90% de las personas que están en tratamiento tengan su carga viral suprimida. Entonces, el denominador pues cambia con cada uno de los 90. Entonces vemos en esta cascada en América Latina que el 81%, y lo quise comparar con el ámbito global para que viéramos comparándonos, digamos, con todo el globo terráqueo. Entonces vemos que en América Latina el 81% de las personas que viven con VIH saben que tienen VIH. De ese 81% que sabe que tiene VIH, el 81% está en tratamiento, y de ese 81% que está en tratamiento, el 92% tiene una carga viral suprimida. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto quiere decir, así a grosso modo, que a las personas que diagnosticamos, más o menos a 8 de cada 10 las mantenemos, las ponemos en tratamiento y las mantenemos en tratamiento, de alguna manera a los que diagnosticamos, y que estamos más o menos parecidos a los, a la data global, más o menos parecidos. Sin embargo, cuando nos vamos a lo que se llama la cascada de tratamiento, que ya tiene como denominador todas las personas que viven con VIH, ahí vemos que la cosa cambia. Vemos entonces que el 81% igual de las personas que viven con VIH saben que están viviendo con VIH, pero cuando nos vamos al total de personas que viven con VIH, entonces ese número baja significativamente. Solamente estamos poniendo en tratamiento al 65%. Y si nos vamos al total de personas que viven con VIH, vemos que solamente tienen su carga viral suprimida el 60%. Eso quiere decir que realmente no estamos llegando a todas las personas realmente que viven con VIH, y que tenemos que seguir diagnosticando más personas, y sobre todo tenemos que asegurarnos que esas personas que diagnosticamos las estemos poniendo en tratamiento. Es importante entender que en relación con el global estamos por debajo en los tres pilares, pero sobre todo estamos por debajo en el segundo y el tercer pilar con respecto a los datos globales. Así que eso nos tiene que hacer un llamado de atención, y además en esta gráfica ponemos claramente a cuántas personas en América Latina tenemos que alcanzar para realmente alcanzar las metas que nos queremos alcanzar. ¿Ok? Importante también tener claro que no solamente nos estamos quedando atrás en relación con el ámbito global como América Latina, sino que además estamos dejando atrás a un grupo de población que no deberíamos dejar atrás, como son los niños. Y si vemos y comparamos a los niños, que son estos colores rojos que están aquí, y los comparamos con los adultos de América Latina, vemos que la cobertura de tratamiento, la cobertura de acceso a pruebas, la cobertura de acceso a tratamiento y la cobertura de
de reducción de la carga viral para que sea indetectable es menor en los 3 pilares. Es decir, que ni estamos diagnosticando los niños como estamos diagnosticando los adultos, ni estamos tratando a los niños como estamos tratando a los adultos, ni estamos manteniendo a los niños en tratamiento como estamos manteniendo en tratamiento a los adultos. Así que es importante focalizar también nuestras acciones en los niños y entender qué es lo que está pasando con el tratamiento pediátrico, qué está pasando que no estamos diagnosticando a tiempo a los niños, qué está pasando con la prevención de la transmisión materno-infantil, que como digo yo, es el mango bajito de la prevención del VIH, porque casi todos nuestros niños nacen de alguna manera en un sistema de salud. ¿Qué está pasando con esos niños de los pueblos indígenas? ¿Qué está pasando con nuestros niños pobres? ¿Qué está pasando con los niños? Entonces, esta es una gráfica que tiene que llevarnos a pensar en eso. Luego quiero que miremos unos 3 casitos que de alguna manera reflejan el primero, de alguna manera, experiencias positivas que reflejan algunas acciones que se hicieron en América Latina y que reflejan acciones que nuestra región hizo durante este último año y que visibilizan acciones positivas para atender estas desigualdades. El primero es el mantenimiento del tratamiento antirretroviral durante la pandemia. Como todos saben, las restricciones de movilidad, los toques de queda, las restricciones económicas afectaron desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, incluyendo los 2.1 millones de personas que vivían con VIH en nuestra región. Esto trajo como consecuencia que ONUCIDA, desde el mismo momento que inició la pandemia, iniciara una encuesta en la que todos ustedes participaron para analizar cuáles eran las necesidades de este grupo de población. Agradezco, por cierto, a todos ustedes los que participaron en esta encuesta. Y así pudimos identificar cómo muchas personas no estaban pudiendo tener acceso a sus medicinas antirretrovirales, y de ahí que básicamente la mitad, cuando hicimos la encuesta en marzo-abril, no estaban pudiendo tener acceso de manera adecuada a sus medicamentos antirretrovirales, y de ahí que iniciara unas acciones de abogacía, de asistencia técnica facilitadas por muchos de sus gobiernos, con apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil, para iniciar el tratamiento multimés. Y muchos de sus países inició el tratamiento multimés, y como pueden ver en esta gráfica, pasamos de solamente 4 países que tenían tratamiento multimés a inicio de la pandemia a 14 países que tenían tratamiento multimés al final de la pandemia, 14 países más que tenían tratamiento multimés al final de la pandemia. Esto hace que realmente hayamos aumentado significativamente el tratamiento multimés, lo cual hace que realmente no podamos retroceder, o sea, tenemos que mantener el tratamiento multimés adelante. Eso también trajo como consecuencia, cuando hicimos otra encuesta a final de agosto, que a pesar de que muchas personas tenían, no solamente estaban las políticas de tratamiento multimés, sino que a pesar de que cuando hicimos la encuesta, solamente 3 de cada 10 en estas encuestas reflejaban que no estaban teniendo ese acceso multimés, al final del estudio en agosto del 2020, ya 6 de cada 10 decían que estaban recibiendo su tratamiento multimés. Eso era una información directa por parte de las personas. No solamente hubieron acciones de incidencia relacionadas con el aumento de la dispensación multimés, sino que también hubo acciones de solidaridad entre los países, entre las cuales OPS y ONUCIDA apoyaron técnicamente. Particularmente debo reconocer el apoyo del Fondo Estratégico, en el cual hicieron realmente unas estrategias de negociación con acceso internacional a las existencias y recomendaciones en términos de régimen alternativo para facilitar que se evitara el desabasto. Así también con el apoyo de ONUCIDA y OPS, y gracias a la solidaridad entre los países, hubo intercambio de medicamentos entre unos países y otros para evitar este desabastecimiento, y así podemos decir que para agosto del 2020 los suministros de antirretrovirales estaban asegurados, que ningún país experimentó realmente un desabastecimiento de alguna manera importante, y que solo de 3 de los 15 países encuestados tenían realmente 4 o menos meses de reserva de antirretrovirales disponibles para cuando se hizo esta encuesta. Eso realmente es una experiencia exitosa que se debe gracias a la solidaridad entre los países, gracias a este mecanismo de cooperación técnica horizontal que muchas veces se sentó para mediar entre los distintos países, y sobre todo gracias a la solidaridad y, muy importante, al ojo avisor de la sociedad civil, que muchas veces dio la señal de alarma de muchos de estos episodios de desabastecimiento.
Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes durante la pandemia fue el tema de las migraciones, específicamente en este caso la migración de Venezuela. Como todos ustedes saben, de acuerdo con la plataforma Respuesta para Venezolanos, aproximadamente 5.6 millones de venezolanos han dejado su país escapando de una crisis económica y política, y de estos 4.6 millones viven en América Latina. Como ustedes saben, la primera barrera que los migrantes enfrentan se relaciona con los procesos de regularización que les habilita institucionalmente para la exigencia y ejercicio de sus derechos, pero durante el 2020 en Colombia más de la mitad de los 1.8 millones de migrantes venezolanos carecían de un estatus regular, lo que limitaba este acceso a servicios esenciales y que representaba un riesgo para su salud. Sin embargo, es importante mencionar que el gobierno de Colombia respondió de manera realmente emblemática con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que implicó su regularización y acceso a servicios. Este es un proceso que se está implementando en este momento, pero mientras esto ocurría, las respuestas han sido asumidas parcialmente por sociedad civil y organizaciones que promovieron el acceso a pruebas y tratamiento de muchas de las personas de estos flujos mixtos, y una de estas fue la organización Senderos de Colombia, que está incluida en este informe global, que ofreció asistencia de salud a migrantes y refugiados venezolanos a través de atención médica, sistemas de referencia para acceso a medicamentos, con otras organizaciones locales como Aid for AIDS, AHF, y buscó vías alternativas de difusión de sus servicios entre comunidades de migrantes usando las redes sociales. Realmente este es un claro ejemplo de cómo las organizaciones están cerca de las personas y cómo las organizaciones de base comunitaria pues realmente tienen un impacto importante en la vida de las mismas. Otro ejemplo que está en nuestro informe global es un ejemplo de Perú, donde pues se evidenció una historia de mucho éxito. Como todos saben, los adolescentes en muchos países alrededor del mundo enfrentan restricciones de edad de consentimiento cuando intentan acceder a los servicios de salud. Uno de esos países era Perú, y estas dos barreras que existían en Perú, como pueden ver en la lámina, fueron superadas en el 2020, y esta historia básicamente muestra el valor de un enfoque paso a paso que combina campañas sostenidas de sociedad civil, de construcción de alianzas, de apoyo técnico, de incidencia, donde, bueno, realmente no es una acción puntual, es el trabajo articulado de gobiernos, de sociedad civil, de agencias internacionales para lograr un objetivo común. Bueno, perdonen si oyen el ruido de la podadora, parece que hoy decidieron cortar la grama por mi oficina. Y bueno, para terminar, hablar de los números, porque como digo yo, ese es el tema que en este momento nos afecta. Entender que los gastos o inversiones deben corresponder a las necesidades programáticas de nuestros países, que los patrones de gastos en VIH de los países deben reflejar la escala y característica de las epidemias. Eso es fundamental. Y aquí ven pues el esquema de gasto del 2019 y lo que se espera para el 2025 de cada una de las regiones. Entender, por ejemplo, que en regiones como la nuestra, donde el estigma y la discriminación continúan siendo una barrera importante entre las personas, pues es importante fortalecer los facilitadores sociales, es fundamental para realmente alcanzar esas metas, y hay que hacer una inversión en esto, que reducir a menos del 10% el número de mujeres, niñas y personas que viven con VIH, que son afectadas por el VIH, que sufren desigualdades de género, es fundamental, que hay que asegurar que el menos 10% de los países tengan entornos legales y políticos restrictivos. Esa es una de las metas que nos estamos planteando ahora en la nueva estrategia global 10-10-10, y que garantizar que al menos del menos del 10% de las personas que viven con VIH estén afectadas con el estigma. Como pueden ver en esta lámina, déjenme volver a traer el punto, ven que en América Latina, a ver, otra vez traigo aquí el láser, son cambios sutiles, pero cuando se ponen en millones son importantes. Ustedes ven aquí, tratamiento antirretroviral es el anaranjado. Entonces se estima, porque bueno, estamos optimizando tratamientos, la idea es que ahora se optimicen los esquemas de tratamiento, que hay una migración importante a esquemas únicos, tipo dolutegravir o TLD, que tratemos de reducir el número de esquemas, que tratemos de optimizar los costos de estos esquemas, que tratemos de luchar contra las patentes, todo ese discurso que América Latina realmente es protagónica. Entonces la idea es que hagamos una reducción en la inversión en tratamiento y aumentemos un poco la inversión en este verdecito, que es justamente facilitadores sociales, ¿ok?
Parece mentira, pero este 2% de incremento de una región como América Latina es realmente importante porque aquí es donde realmente es importante hacer la inversión. Entonces son 2%, pero pueden ser realmente muchos millones y nosotros buscamos justamente que esos recursos vayan dirigidos a los facilitadores sociales en nuestra región. Esta gráfica que busca de alguna manera ver cómo se han movilizado los recursos en el ámbito internacional, vemos cómo nuestra región, bueno, sí, la inversión en nuestra región es rojo. Ha habido un crecimiento importantísimo de lo que es la inversión de los recursos domésticos. ¿Ok? Sigue habiendo una brecha del 8% entre los recursos disponibles en la región y la estimación de lo que necesitamos para el 2025, pero hay que notar que la disponibilidad total de recursos para toda la región puede ocultar, y eso es muy importante, y resaltarlo en mayúscula, puede ocultar diferencias entre países. En algunos de ellos todavía pueden existir brechas importantes de financiación y por eso es tan importante hacer los análisis por cada uno de los países. Los recursos de fuentes internacionales han disminuido 55% entre el 2010 y el 2020, pero los recursos totales para VIH en la región han aumentado 70% en el mismo tiempo, a pesar de que ha habido una disminución en los recursos internacionales. Como bien les he mencionado, es importante la necesidad de disminuir los precios unitarios de medicinas TAR, de los medicamentos de tratamiento antirretroviral e incrementar el gasto en programas de prevención enfocados en las poblaciones claves, porque todos sabemos que en nuestra región, sobre todo en Centroamérica, en el Caribe, la prevención combinada en poblaciones claves sigue siendo financiada por Fondo Mundial y PEPFAR. Importante que la importancia que tiene de reasignar fondos y gastos de acuerdo con la evidencia, tratar de retirar el financiamiento de servicios que sabemos que no tienen ningún impacto, focalizar en los pilares de la prevención que sabemos que funciona, por ejemplo, PrEP, por ejemplo, uso del condón, por ejemplo, prevención en poblaciones clave. Por favor, el 91% de las nuevas infecciones ocurren en poblaciones claves. En este momento, solo 17 países proveen PrEP en los sistemas nacionales de salud y solamente en pequeños espacios. Solo uno reporta ofrecer self-testing en este momento. Eso hay que de alguna manera cambiarlo y aumentar las inversiones en todo lo que son la eliminación de las barreras sociales y legales, porque sabemos que eso es lo que facilita la efectividad total de los programas. Si un país no avanza en la mejora significativa del entorno social y el reconocimiento de los derechos humanos de sus poblaciones, pues lamentablemente no podremos alcanzar la plena eficiencia, por la cual se requerirán mayores niveles de recursos para entonces acabar con la epidemia. Solo para contar una anécdota, tengo en estos momentos a mi hijo de 17 años haciendo una revisión de unas traducciones de unos briefings, de unos documentos que nos mandó la sede sobre derechos humanos y poblaciones claves. Mi niño de 17 años, que por supuesto ha sido criado en un ambiente, por supuesto, de cultura de derecho, sobre VIH, por supuesto, los documentos, le decía ayer a su abuela, le decía, ay, abuela, no te imaginas, tan fácil que sería resolver el VIH si simplemente hubiera derechos humanos para todos y todas. Eso es todo lo que hace falta, no haría ni siquiera falta tratamiento. Me pareció tan increíble que un niño de 17 años lo entendiera tan bien, que de verdad que no entiendo cómo todavía muchos de nuestros gobernantes no entienden que sencillamente garantizando derechos humanos, eso es todo lo que se necesita, que incluiría, por supuesto, el acceso a tratamiento. Garantizar derechos humanos es fundamental para que logremos realmente alcanzar la meta que nosotros queremos. Bueno, en esta página web, como les decía, está toda la información en relación con datos, con consultas, de todo lo que queremos tener. Como pueden ver, hay 5 pestañas, no es solamente datos, es también cómo la epidemia y cómo se está respondiendo a ella. Hay datos específicos sobre poblaciones claves, hay datos específicos sobre financiamiento, hay datos específicos sobre leyes y políticas. Realmente entrar en esta página web, lamentablemente está en inglés, pero realmente tener acceso, es totalmente pública, es realmente tener acceso a una batería de información que realmente puede ser muy importante a la hora de un discurso importante de incidencia. Y bueno, si en algún momento pues necesitan algún tipo de apoyo, pues saben que desde aquí de UNUCIDA estamos dispuestos para apoyarlos.
Bueno, muchísimas gracias por todo y estoy abierta para preguntas y respuestas. Aquí tengo 20 minutos para eso o 25 si es necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, por su presentación. Bueno, entonces tenemos la posibilidad de participación por el chat para que pongan los comentarios y preguntas y también levantando las manos. Aquí tenemos, por ejemplo, Marcela Alsina, que dice que el acceso a pruebas y estudios de CD4 y carga viral ha bajado considerablemente en todos los países, poniendo el COVID por delante de todas las estrategias. No quiero decir que el tema de COVID no es importante, debemos entender cómo se agudizó las enfermedades, seguimiento, adherencia y nuevas infecciones. Y también comenta que incluso lo que estamos viendo es cómo empeoró el estado de salud en personas no solo que viven con VIH, sino que tienen otras enfermedades como cáncer, TB, hepatitis, y se encuentran abandonadas en la atención por la precariedad de la respuesta de los sistemas de salud. También tenemos el comentario de Estela Carizo de Redla. La comunidad afectada estuvo vigilando e incidiendo a que no se cortara la cadena de suministro. Y en este momento tenemos una amenaza en República Dominicana que está sufriendo desabasto por burocracia del gobierno que no pagan y que han demorado las compras de insumos como antirretrovirales y reactivos de pruebas de monitoreo. Tenemos también el comentario de Solidez Mundial Nicaragua. En Latinoamérica deben ser ejes COVID-19 y VIH en Latinoamérica deben ser ejes prioritarios con estrategias de intervención en un modelo de prevención y atención. También de Yari Campos, del Movimiento Latinoamericano de Mujeres Positivas en Panamá. La entrega multimés en Panamá fue parcial, solo se entregó multimés en el MINSA y la Caja de Seguro Social no lo hizo. Del MINSA solo para un seguimiento en la ciudad y en el interior del país no lo hicieron. Bueno, estos son algunos de los primeros comentarios. Creo que tenemos algunas manos ya levantadas. Ivonne. Deja ver aquí si... Aquí tengo Asociación Esperanza Viva. Bueno, si puedes identificarse y hacer la pregunta brevemente. Gracias. Te voy a poner acá. Sí, buenos días. Un placer estar el día de hoy compartiendo y escuchando pues el informe a nivel de ONUCIDA. Sin embargo, creo que es importante mencionar que lastimosamente algunos países no llegamos a obtener pues el beneficio del medicamento retroviral según las recomendaciones de la OPS, ¿verdad? Por 3 meses o por 2 meses, incluyendo a personas de zonas rurales de nuestro país, y hablo específicamente de Costa Rica. Y también es una lástima que el tema del COVID-19 haya dejado de lado otros temas. La salud sexual y reproductiva se ha visto grandemente afectada en los servicios estatales, ¿verdad? En los servicios de salud, en donde las personas han tenido un retroceso en la atención a lo que es la salud sexual y reproductiva. El acceso y accesibilidad a insumos como condones masculinos y femeninos también ha sido una barrera constante desde el año pasado, desde más o menos desde octubre del año pasado a la fecha. Y no podríamos hablar como país de una accesibilidad y un acceso totalmente universal para las personas habitantes en Costa Rica, ciudadanos, porque todavía hay limitaciones, todavía hay barreras legales, todavía hay accesos limitados y accesibilidad limitada para algunas poblaciones, por ejemplo, población migrante, población indígena, poblaciones de zonas rurales, en donde también si no contás con un aseguramiento o una modalidad de aseguramiento de nuestro sistema costarricense, las personas no van a tener esa atención. Aunque hay una ley general de VIH en donde indica que las personas con el diagnóstico por VIH que requieran medicamento y controles deben de tenerlo. Sin embargo, esta es una barrera legal, es contradictoria a lo que dice la Ley General de VIH, es contradictorio también a otros decretos o compromisos que ha asumido el país. Y si bien es cierto, ha habido alguna mejoría en estos últimos 20 años, pues no podemos dejar de lado las brechas existentes y las barreras existentes. Y creo que desde la sociedad civil, ese papel beligerante que hemos tenido
lo hemos mantenido y se ha fortalecido en el tema del COVID-19 porque somos los que hemos estado ahí para poder abordar y atender y dar seguimiento a otras necesidades psicosociales que tienen nuestras poblaciones. Y no me refiero solamente a poblaciones con VIH, con nuestra condición de salud, sino también poblaciones claves, ¿verdad? Usuarios de sustancias psicoactivas, población LGBTIQ+, ha sido una creciente de lo que es la afectación económica a las personas, ¿verdad? Personas que no tienen para comprar sus alimentos, para pagar las cuarterías o los apartamentos donde vivían y que están viviendo hoy en día en calle, y algunos que se han convertido lastimosamente en habitantes de calle. Entonces creo que hay muchas necesidades que es bueno analizar con base a este informe cada uno de los países y también buscar soluciones conjuntas, no solo a nivel local o nacional, sino también a nivel nacional, ¿verdad? Y creo que es una buena oportunidad también para mencionar que, por ejemplo, desde el proyecto ALERT, podrían haber ciertas acciones de incidencia a nivel regional para poder mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, pero también la atención integral desde un enfoque holístico que realmente no existe. Gracias. Okay. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a la doctora Alejandra, me gustaría entonces preguntar a Ralph, si puedes identificarse y hacer la breve pregunta, por favor. Y buenos días, colegas, y Alejandra, realmente un placer escucharte y bueno, la presentación es realmente excelente, pero muy interesante, pero también con muchas preocupaciones para nosotros del sistema de Naciones Unidas y también en la región. Yo como UNICEF, muy preocupado sobre la situación de los niños y de los adolescentes. Y mi comentario es que, bueno, antes de COVID ya teníamos problemas donde hemos llegado a un, ¿cómo se dice? Un ceiling, ¿no? De los servicios, exacto. Entonces se ha bajado ahora con COVID. Entonces yo pienso que es realmente un momento muy importante para nosotros de juntar los esfuerzos humanos, financiamiento y todo para ver cómo reposicionar la agenda del VIH-Sida en la región. Porque yo pienso que dentro del sistema mismo hay una falta de interés en este momento. En muchos de los países, las oficinas no están tocando más este tema de VIH. Entonces, yo pienso que hay un trabajo enorme que tenemos que hacer en este sentido para ¿cómo se dice?, para mejorar la situación en la región y regresar quizás no donde estamos antes de la pandemia, pero lograr a un nivel mucho más alto. Pero sobre todo la situación de los niños y de los adolescentes. Es inaceptable que todavía que hay mucho más niños que adolescentes que se están infectando, que se están muriendo de VIH. Eso no lo podemos permitir, tenemos que hacer algo. Entonces es realmente una llamada muy fuerte para que tomamos las acciones en un tiempo muy breve para afrontar este problema. Gracias. Doctora Alejandra, no sé si quieres hacer comentarios entonces sobre estos dos puntos levantados por micrófono y también los comentarios sobre esta competencia de servicios urgentes de COVID-19, VIH y los impactos para la respuesta al VIH. Bueno, voy a empezar con los niños de formación profesional. Soy pediatra de formación y médico en adolescentes, o sea, se pueden imaginar que me afecta ese dato. Lo primero es investigar, Ralph, y muchísimas gracias por acompañarnos. Ralph es el punto focal de UNICEF y asesor regional de programas de UNICEF para América Latina y el Caribe, un aliado en la respuesta al VIH, debo decir. Lo primero es investigar quiénes son esos niños, niñas y adolescentes que se están infectando.
y cómo se están infectando estos niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que muchos de ellos son por transmisión materno-infantil. Entonces entender cuál es la vía de transmisión materno-infantil. Hay unos datos muy interesantes en un informe de análisis que se hicieron, no aquí en América Latina, donde es importante entender en qué momento de la transmisión es que ocurre realmente la infección, si es en el momento del parto, si es en el momento de la lactancia materna, si es, si es en el momento, o sea, si es que la mujer se infecta de VIH durante el embarazo. O sea, es importante realmente hacer un análisis de en qué momento ocurre la transmisión materno-infantil, si es que los niños no son diagnosticados a tiempo y por eso entonces el retraso en el diagnóstico es lo que está ocurriendo, para realmente entender esos números. Y lo que tú planteas, los adolescentes que se están infectando desde tempranas edades por inicio de actividad sexual y muchas veces por abuso y por violencia sexual, que también vemos los casos, ¿no? Porque como estos son de 0 a 14 años, pues lamentablemente vemos muchos casos de trata, de abuso, lo vemos en la población migrante, lo vemos en la población, en las poblaciones marginales, en los espacios de poco recurso. Entonces, lo primero es investigar cuáles son estos niños, niñas y adolescentes que se están infectando. Y lo segundo es definir políticas que vayan realmente dirigidas a estos niños, niñas y adolescentes, que parten por políticas de educación de la sexualidad, que parten por políticas de servicio, que parten por políticas de acceso a tratamiento. Vemos, por ejemplo, cómo el desabasto de medicamentos antirretrovirales durante la pandemia fue sobre todo en el tratamiento antirretroviral pediátrico, y muchas veces tú y yo estuvimos discutiendo sobre ese tema cuando hacíamos el análisis de los antirretrovirales que estaban quedando en desabasto durante la pandemia. Muchos de ellos eran los medicamentos antirretrovirales pediátricos, porque son poquitas cantidades en los países, porque a la industria farmacéutica no le interesa aumentar la producción de los mismos, porque son poquitas cantidades, y ahí es donde mecanismos como el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, el MCR, etcétera, etcétera, pueden apoyar justamente para evitar este tipo de desabastos. Porque realmente hay que investigar cómo realmente, no solamente, o sea, no es un tema global, no es un tema de transmisión antirretroviral de toda la población, porque realmente es claramente evidente, aquí tengo la lámina enfrente mío, como en términos de supresión de carga viral, es prácticamente la mitad de la supresión de carga viral de la población adulta en nuestra región. Entonces realmente es una iniciativa, y nosotros como UNUCIDA, y nos encantaría que fuera con el apoyo de UNICEF y OPS, podamos hacer una inversión importante de recursos para analizar qué es lo que está pasando en nuestra región en relación con el tema de el acceso a tratamiento de esta población pediátrica, que de alguna manera viene desde, por supuesto, la madre, porque para evitar estas nuevas infecciones y para justamente garantizar el acceso al tratamiento hay que diagnosticarlos primero. Entonces, eso con respecto al tema de tratamiento pediátrico y acceso a tratamiento pediátrico. En relación con el tema de COVID y VIH, que insisto que no ha terminado en nuestra región y que lamentablemente no terminará todavía prontamente, y es importante entenderlo. El COVID no se acaba en el 2021, no se acaba en el 2022. Entonces tenemos que todavía plantearnos estrategias, y no podemos bajar la guardia para garantizar la prestación de servicios de VIH en tiempos de COVID, y sobre todo garantizar en este momento el acceso a vacunación a las personas que viven con VIH en nuestra región. Esa en este momento es una estrategia realmente prioritaria, cuando ahora ya sabemos claramente que las personas que viven con VIH tienen un mayor riesgo de hospitalización y de morir por causas de COVID. Entonces, ahí hay como dos líneas de acción importantes. Una, garantizar acceso a vacunación a personas que viven con VIH, y en eso UNUCIDA está trabajando con campañas de comunicación, haciendo acciones de incidencia. Y lo segundo, garantizar que se mantengan los servicios, y estamos apoyando servicios, estamos apoyando todavía una segunda ola de organizaciones no gubernamentales, y vamos viendo si tenemos una tercera ola de organizaciones no gubernamentales que apoyen dentro de las comunidades acciones dirigidas a mantener servicios en tiempos de COVID. Y sí es importante que se siga manteniendo
la prestación de tratamiento multimés por parte de los servicios, y estoy de acuerdo con la compañera que habló. Hay que ser vigilantes desde las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que esto se haga, y justamente hace unos días estamos planteando hacer un nuevo análisis de situación para ver realmente cómo se estaba manteniendo la prestación de esta dispensación multimés por parte de los programas nacionales de SIDA de nuestra región, porque aparte de que es una práctica que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2016, pues en estos tiempos de pandemia, sin lugar a dudas, se fue demostrado que funcionó, al igual que funcionó la dispensación comunitaria por parte de las organizaciones, que es otra herramienta que también creo que puede ser efectiva y que también sería importante mantener. Voy a leer algunos comentarios muy brevemente de Hugo Farías, que habla de la situación de inseguridad alimentaria entre migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. De Marcela Romero, que habla de profundizar la agenda y hablar de pobreza y exigir educación sexual en la diversidad. De Alma de León, que debemos avanzar atendiendo la salud y no solo a las enfermedades. De Karina Bravo, que habla de la importancia de fortalecer a las organizaciones que han trabajado con recursos o no la prevención del VIH y salud, y fueron las que han respondido en esta pandemia a la población de trabajadoras sexuales, por ejemplo. Hay muchos comentarios, les agradecemos por la gran participación, y también me gustaría poner una pregunta de, creo que Gabriela, no logro leer el otro nombre acá, pero que de la parte del RP, del proyecto ALEP y poblaciones clave, hacemos una consulta sobre las tendencias globales y regionales. En el estudio desarrollado por las organizaciones de ALEP y poblaciones clave, se evidenció que el personal de epidemiología especializado en VIH tuvo que atender COVID-19. Con este vaciamiento de especialistas, se volvieron a presentar formas de discriminación y violencia institucional contra personas con VIH. Los gobiernos expresan alguna preocupación por esta situación. ¿Qué se está planteando para reforzar al personal que atiende poblaciones con VIH y poblaciones clave dentro de los sistemas de salud? Esta es una de las preguntas, y también tenemos Fausto Vargas con la mano. Si puedo añadir esta pregunta más. Fausto, por favor. Gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Buenos días con todas, con todos, con todos. Fausto Vargas de la Red La Punto Focal de Ecuador. Alejandra, es necesario fortalecer, y solicito en este espacio que fortalezca UNOSIDA el acompañamiento, el monitoreo, la evaluación de las estrategias para lograr los 90, ahora ya transformados en 95 para 2026. Es necesario el acompañamiento, el soporte técnico de UNOSIDA para y en los estados. Eso es muy importante. Y también, asimismo, retomemos, por favor, el tema de la eliminación de la transmisión materno-infantil. Los estados no presentaron informes de la situación a 2020. A 2020 teníamos que haber eliminado. No se presentaron. Continuamos con este problema, y usted misma acaba de mencionar de nuevo el tema de la falta de antirretrovirales en presentaciones pediátricas. Ese es un problema grave. En Ecuador siguen tomando lopinavir, ritonavir de adultos los niños, y eso es inadmisible, es terrible. Por ahí ya tenemos la presencia o la producción de dolutegravir pediátrico. Sería muy importante incursionar en este tema, asegurar para los niños que seguimos teniendo niños VIH positivos por desgracia para la región, pero seguimos teniendo, porque no tenemos una estrategia de eliminación definitiva de la transmisión materno-infantil. Eso, y también trabajar más fuerte en el tema o con la visión conjunta de las coinfecciones. Hemos descuidado la coinfección con TB, que es la de más alta prevalencia, y ahora con las hepatitis virales. Gracias, Cambio. Gracias a ti, Fausto, totalmente. Y yo me atrevería a decir que yo recuerdo que una época de mi vida que trabajé para el Fondo de Población de Naciones Unidas, y siempre decía la frase de la mortalidad materna es la cara más amarga de la desigualdad, mueren las mujeres pobres. Y me atrevo a decir que es una frase que utilizo mucho también con la transmisión materno-infantil.
porque realmente la transmisión materno-infantil es la cara amarga de la desigualdad en la respuesta al VIH. Realmente la transmisión materno-infantil ocurre en aquellas mujeres realmente excluidas, o sea, una mujer que asiste a un servicio de salud, que realmente le ofrece, le aprueba, que la acompaña, que tiene un control prenatal, esa mujer no transmite, no hay una transmisión materno-infantil, que se entiende. Y realmente, ¿quiénes son las mujeres, por ejemplo, aquí en Panamá, que hicimos una estrategia de transmisión materno-infantil? Son las mujeres Cunayala, son las mujeres de Panamá Oeste, que están en el cinturón marginal de la ciudad. O sea, realmente hay que buscar quiénes son esas mujeres que están todavía, son las mujeres migrantes, son las mujeres migrantes en aquellos países en los que no tienen acceso, que les da miedo hacerse la prueba de VIH porque les da miedo dar positiva, porque tienen miedo de ser deportadas. Entonces, tenemos historias innombrables en el corredor migratorio de mujeres que son VIH positivas y que no se hacen la prueba porque tienen miedo de ser diagnosticadas, que tienen miedo de ser reconocidas y que por ende no toman tratamiento. Entonces, realmente es un tema que tenemos que abordar como región, y siempre poniéndonos los lentes de las desigualdades y buscando esos casos. Y nuestra nueva estrategia, que me encanta que ya se hayan leído, justamente busca alcanzar esas personas. Recuérdense que nuestra nueva estrategia ya no busca promedios. Esto que presenté yo ahorita es de nuestra estrategia vieja. En nuestra estrategia nueva ya no vamos más a promedios. Es 95, 95, 95 para cada grupo de población. Ya no me interesan los promedios de los países. Si no tengo 95, 95, 95 en trabajadoras sexuales, en mujeres trans, en mujeres migrantes, en hombres gays, en las comunidades, no me interesa. No me interesan más los promedios que me oculten las realidades de nuestros países. Vi por ahí a mi amigo Hugo Farías levantando la mano. Sí, por favor, Hugo. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo no quería dejar de pasar esta oportunidad sin mencionar que en Latinoamérica es la región donde más ha incrementado la inseguridad alimentaria severa por el impacto del COVID-19. Se prevé que el número de personas en inseguridad alimentaria aumente en un 269%. No es un 100%, es un 269%. Son números enormes. Y esto es comparado con el 2019. Por lo tanto, yo creo que una estrategia clave va a ser hacer abogacía para la inclusión de personas con VIH en los programas de protección social existentes en los países. Y en términos de los refugiados y la población migrante venezolana, los números han ido aumentando en términos de inseguridad alimentaria severa, por lo cual como Programa Mundial de Alimentos estamos dando respuesta de una manera también limitada en Perú, Ecuador y Colombia. Es importante mencionar eso porque creo que no tendría las personas con VIH tener que elegir entre tratamientos y alimentos. Tendrían que ser cosas que van de la mano. Cambio. Muchas gracias, Hugo, y reconocemos ese trabajo conjunto justamente de identificar las personas que viven con VIH dentro de la población migrante y en necesidad para garantizar el acceso a protección social junto con el Programa Mundial de Alimentos. De verdad, una excelente iniciativa que felicitamos. Bueno, ahora sí estamos llegando al final, pero veo a Alma que tiene la mano levantada y su discurso antipatentes y pro derechos no me lo puedo perder. Alma. Gracias, doctora, por permitirme unos minutos. Voy a tratar de ser muy breve. Y es que me llamó la atención lo que mencionaba de su niño, ¿verdad? Tan fácil de identificar que con solo responder a los derechos humanos. Entonces, también para nosotros, hoy hemos estado escuchando una cadena de queja, de protesta, de denuncia, de demanda frente a niños que no tienen medicación apropiada para ellos, frente a todo este tema de contratación social, de determinantes sociales que no voy a repetir, pero también ver entonces que tenemos a la vista situaciones que pueden apoyarnos a resolver el problema, y uno de ellos es el tema de patentes. ¿Por qué si estamos en una emergencia mundial? ¿Sí? No nacional, es mundial. Muchos países estamos en crisis. Entonces, ¿por qué no declarar y hacer uso de esas flexibilidades de ALPIC que nos llevan a tener por lo menos un periodo en el cual no podamos despermitir esas patentes, ¿verdad? Que salvan vidas. Tenemos ese waiver en proceso para las vacunas. Muchos de nuestros países
fuimos los últimos en estar vacunando, todavía estamos en edades de 40 cuando otros países ya terminaron y van por una tercera vuelta. Esas desigualdades no deberían de existir en el mundo y es precisamente por todo el tema de propiedad intelectual y patentes. Entonces nosotros vamos viendo cómo paliar la enfermedad, pero la industria, la salud, pero la industria viene viendo cómo hace su producción para vendernos más para curar enfermedad. Entonces, uno de los temas era ese que les ponía ahí, tratemos la salud, no la enfermedad. Y por otro lado, apoyemos el tema de patentes porque este es el momento. Estamos en urgencia, la urgencia no se ha terminado y es el momento de que nuestros países tomen sus banderas y digan, para paliar nuestra situación, nuestra pandemia, necesitamos de verdad hacer licencias voluntarias, eliminación de patentes, licencias obligatorias y todo esto está permitido en un tratado internacional. Entonces, apoyemos esa parte. Gracias, doctora. Y muy buen discurso. Muchas gracias a ti, Alma. Y te digo, esta región, en las discusiones de la declaración política, me refiero a América Latina, me refiero a nuestros gobiernos, fue de las más fuertes en términos de garantizar que estuviera incluido en la declaración política. No así otras regiones. Así que debo felicitar en general la región, los gobiernos de esta región, que realmente fueron de los más avanzados en términos de la discusión de uso de flexibilidades frente a patentes. Pero realmente, incluso países muy progresistas en la respuesta al VIH realmente fueron muy duros de no permitir la inclusión como queríamos que estuviera incluido en nuestra nueva declaración política. Pero aquí estamos. Bueno, Daniel, te dejo para que cierres la reunión. De verdad, colegas, 71 participantes. Estoy realmente henchida de orgullo por esta región. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Daniel. Gracias, doctora Alejandra. Bueno, quisiera también agradecer la participación por el chat. Tuvimos una gran participación con muchos puntos importantes que se quedan ahí registrados también. Agradecer a María Cecilia López, Karina Bravo, Gabriela Bonilla, Mauricio Ramírez, Víctor Hugo Robles, Carmen Costa y Reina Chávez, entre tantas otras participaciones. Muchísimas gracias por su asistencia a este importante diálogo y esperamos que sea el primero de muchos durante estas próximas semanas y meses. El objetivo del informe es exactamente esto, de generar el debate alrededor de evidencias y datos epidemiológicos recopilados con un gran esfuerzo de los países y los equipos de información estratégica de ONU-SIDA y sus copatrocinadores. Bueno, les deseamos entonces un feliz día y gracias por su participación. Un abrazo.